Zoom 95.5 FM. No, ¿cómo que regresamos? Bienvenidos. Muy buenas tardes, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. También nos puede ver y escuchar a través de las redes sociales de Zoom 95 en su página de Facebook y su canal de YouTube, asimismo por la aplicación del TuneIn. Y también les recuerdo que esta transmisión es compartida en mis redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual le pueda dar like ahí a la página para que pueda seguir todas las publicaciones que hacemos a diario. Y los invito también a que se suscriba al canal de YouTube, a mi canal de YouTube Aarón Tapia, le dé clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario, videos de la transmisión del día de manera segmentada por tema, por si no lo vio en vivo, por si no lo alcanzó a escuchar todo el programa o de plano lo quiere volver a ver y escuchar, ahí lo va a encontrar en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Y por último los invito a que nos sigan nuestras cuentas de Twitter, en mi cuenta personal @naranjero75 y la cuenta del programa @en la radio con AT. Bueno, hoy es jueves, como siempre tenemos la colaboración de Salvador Ávila, que nos viene a hablar sobre el último movimiento estudiantil acá en México. Bueno, ahorita mejor lo dejamos, ahorita que empecemos con él, y después por ahí de las 12:30 vamos a tener al abogado, expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, también ex subprocurador de justicia acá del estado, Héctor Contreras, que nos viene a hablar sobre la manera como operan y cómo están operando en estos momentos Javier Villarreal y su CTM, ¿no? Acá en Sonora, cómo extorsionan a empresarios, y si no, pues bueno, les hacen un plantón ahí, una huelga. En fin, ahorita nos va a platicar sobre esto, lo que está ocurriendo ahorita con la empresa esta Martín Rea, una de las principales proveedoras de Ford, y lo que está poniendo en peligro en que también Ford pare su producción por la falta de la proveeduría esta de Martín Rea, ¿no? Y hay otro caso ahí también de una minera de Esqueda que por este asunto de los utilidades, donde quieren más, bueno, hay una efervescencia en la cuestión laboral y sindical acá en Sonora que bárbaro. Yo no entiendo cómo, hijos de la chingada, no ponen en paz a unos tipos, a unos zampones como estos, que pasan sexenios y sexenios, y ahí están, y siguen extorsionando, y siguen afectando las inversiones, afectando la generación de empleos. Bueno, no sé quién va a tener los tamaños suficientes como para ponerles un alto a esto, ¿no? Y ahí tenemos también a otro, Mario Villalobos, en el sector salud, ahora, y muy pegadito a Palacio, muy pegadito al al secretario de Salud. En fin, bueno, es un cochinero por donde se le vea estas cuestiones de los zampones del sindicalismo acá en Sonora. Pero bueno, ahorita vamos a estar platicando entonces con Héctor Contreras. Por lo pronto ya está aquí Salvador Ávila, que nos trae este tema, el último movimiento estudiantil que hubo acá en México. Pero antes de iniciar con eso, ¿cómo es con el Puma que dice que se prometió a él mismo no volver a ir a la Ciudad de México? Fíjate que precisamente la sede más importante de los movimientos sociales en México, que es la Ciudad de México, que es la gran caja de resonancia de todo lo que sucede a nivel nacional, las leyes de los grandes derechos sociales inician en la Ciudad de México. La agenda de la ley de matrimonios igualitarios surge en México con los matrimonios de convivencia, la sociedad de convivencia. Algo de lo más importante en nuestro país, la revolución no surgió ya, acá en Sonora, papá, y luego una parte en Veracruz, Aquí fue el origen, Cananea. Cuidado. La caja de resonancia de los movimientos sociales más importantes en la Ciudad de México es la Ciudad de México. La caja de resonancia, he dicho, vuelvo a decir y sostengo,
No necesariamente el origen fundacional de los mismos, pero sí la gran caja de resonancia. Por eso esa silla presidencial, esas fotos post-revolucionarias. Ahora sí le voy a entrar como dijo el Puma, chingaderas fueran, siendo la capital que no. Post-revolucionarias de Zapata y Villa, precisamente en esa caja de resonancia que es y sigue siendo y seguirá siendo la Ciudad de México, donde el Puma se juró a sí mismo no volver a pisar. Fíjate, a mí sí me encanta la Ciudad de México, y no me canso de ir, y cada vez que tengo oportunidad, porque bueno, pues tampoco es así como que voy aquí a Ures, pero sí me encanta ir. No me veo viviendo ahí. Me hubiera gustado vivir en mi etapa de estudiante, de haber estudiado ya la carrera, a lo mejor los 2 primeros años tener la experiencia laboral ahí y luego ya regresarme. No me veo allá viviendo a diario, pero sí me encanta estar ahí. A lo mejor te puedo aguantar quizás el mes ahí, unas 3 semanas sí. Y es fabuloso, ¿no? En la Ciudad de México, caminar por la Roma, la Condesa, ir a los mercados. Las grandes metrópolis ofrecen situaciones complejas, atractivas, y vicios, por supuesto, como los tienen las grandes ciudades, ¿no? Tú lo acabas de señalar, los mercados públicos son un lujo. Sí. El mercado de las flores, el mercado de Jamaica son extraordinarios, son maravillosos, pero también se vuelven situaciones sociales complejas como la Central de Abastos, que es incluso un lugar donde se concentran apuestas, se concentran equipos de fútbol, donde incluso llegó a jugar Cuauhtémoc Blanco y a cobrar. O sea, hay tanto poder económico y tanto compromiso y flujo de capital en la Central de Abastos que pasan cosas muy complicadas. El mercado de la Villa, el mercado, precisamente los santuarios religiosos, la Roma, la Condesa, ahora Interlomas, Las Lomas, el Centro de México. Uno de los cargos públicos más peleados es la administración ¿no? de la Central de Abastos. La administración de la Central de Abastos requiere... A los que les gusta mucho es el negocio. Estamos hablando de millones de flujo en efectivo. Sí. O sea, cabrón ahí es la mafia, efectivo, efectivo. Yo durante muchos años viví en la Ciudad de México, durante muchos años tuve grandes experiencias en los mercados públicos, en las plazas, en los museos. Lo he comentado aquí, la Casa Azul que me era cotidiano, el Museo León Trotsky y la Central de Abastos también, donde desde que se construyó pude estar, vivir su grandeza, comprar sus maravillosos y extraordinarios productos, pero también en un momento ya no poder ir por lo complejo que se volvió, y el Puma pues algo le hicieron, lo vieron, lo maltrataron y pues ya no quiere volver. Hay que volver, hay que ir a la Ciudad de México, caminar con mucho cuidado, lamentablemente, ir a los Churros El Moro, comer en algún mercado, en el mercado de Coyoacán, comer tostadas, comer quesadillas con queso y sin queso, tan famosas allá, comer en las tortas. Que las quesadillas llevan queso, chingado, por eso se llaman quesadillas. Comer en las tortas Don Polo, en fin, el mercado de pintores de San Ángel. No, es un espectáculo. La Ciudad de México los museos, los teatros, ¿no? En algún momento el metro puede ser muy cruel, ¿no? Puede también ser muy cruel. Es como son las metrópolis. Nueva York te abraza o te repudia. París. La Ciudad de México te abraza o te repudia. París te abraza o te repudia. Roma. Así son las grandes capitales, Madrid, ¿no? Son complejas. Exacto. Y en esas grandes capitales, caja de resonancia, no génesis, pero sí génesis del movimiento estudiantil, del último movimiento estudiantil importante surgido en la sociedad mexicana, que fue precisamente muy curioso, que vale la pena comentar, porque surge en una universidad privada. En una universidad, que es la Universidad Iberoamericana, que es una de las universidades que tiene una tradición de concentración de intelectualidad internacional, porque es administrada por los jesuitas. Los jesuitas históricamente, esta congregación religiosa que se ha dedicado históricamente, se ha consagrado históricamente al cúmulo del conocimiento y a la dispersión del conocimiento. Es parte de su formación ideológica y de sus acciones. Sus centros de formación así lo son. Incluso en el libro El nombre de la rosa de Humberto Eco, maravilloso y extraordinario, ahí podemos ver a varias congregaciones religiosas discutiendo de diferentes visiones sobre el conocimiento y la dispersión del conocimiento. Ahí podemos ver a los dominicos, podemos ver a los franciscanos, podemos ver a los jesuitas. Precisamente en esta discusión, los jesuitas en la Universidad Iberoamericana concentran a la élite. Históricamente concentran a la élite social mexicana, incluso la misma... Es que es un tema bien interesante el tema de la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana se encuentra primero al sur de la Ciudad de México en los llamados gallineros.
Es una universidad de la élite mexicana, pero con unas instalaciones que así se les decía gallineros, que eran de lámina. A pesar de ser sumamente costosa. Cuando llovía se suspendían las clases porque no era posible tomar clases. Sí. Después logra una transformación social y una transformación con su solo movimiento de ubicación brutal. Genera una economía millonaria cuando se mueve a la zona de las cuevas y del gran abandono social en Interlomas, en Santa Fe, que era donde... era basurero. Donde no solamente era un basurero, donde comunidades, sociedades enteras estaban viviendo, creciendo y multiplicándose en cuevas. O sea, realmente había personas viviendo en cuevas en esa zona. Se mueve la Universidad Iberoamericana a poner sus nuevas instalaciones ahí y detona la economía de Santa Fe, detona la economía de Interlomas, detona la economía y la conectividad entre el Estado de México a través de Toluca y la Ciudad de México, creando incluso una fantasía social de que se puede vivir como le gustaría al Puma en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México. Se crea esa fantasía de que puedes vivir en Interlomas y con eso te basta. Ahí tienes centros comerciales, restaurantes, la universidad, algunas otras escuelas, el CIDE, por ejemplo, está ahí, por el polémico CIDE, también está ahí muy cerquita, la Colina del Perro está muy cerquita, llegas por otro lado. En fin, casa de López Portillo. En este lugar que provoca su solo movimiento, en este lugar de concentración del conocimiento y en este lugar de dispersión del conocimiento de las élites nacionales, que genera ya de un solo movimiento, un premovimiento social de los colonos que ahí vivían, que se negaban a que eso sucediera, aunque posteriormente les fue muy beneficioso, les fue muy conveniente en esta detonación, de este gran detonante de economía, se da un espacio que podría haber parecido natural para la campaña de Enrique Peña Nieto. Hubiéramos pensado que era un espacio amigable, cómodo, amistoso y sencillo para recibir a un candidato que era o parecía ser o se parecía a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Un estudiante educado en universidades privadas, un estudiante joven, miembro de la élite como los estudiantes. Parecía que iban a hablar el mismo lenguaje, que se iban a ver entre iguales y que todo podía parecer muy adecuado y muy sencillo. Y terminó... Sin embargo, nunca debió haber salido, Salvador, los retretes. Sin embargo, el equipo de campaña que traía una campaña exitosa, se llegó a hablar de 20 puntos de diferencia. A ver, espérame, ahí vamos a hacer una pausa. Eso de exitosa, ¿qué le llamas exitosa? Porque vimos que era una burbuja. Es diferente ser exitoso a una burbuja. Era una burbuja, ¿no? Que se empezó a desinflar. Vimos que era una falsedad todo de los 20 puntos y todas estas cuestiones, ¿no? Parecía. Que si no es por Monex y Soriana, las famosas tarjetas, creo que desde entonces López Obrador hubiera sido presidente. Que venía en caballo de Hacienda, ese gobernador que le fue muy bien en la percepción y no tuvo competencia al interior del PRI y arrancó una campaña que en la percepción se veía muy exitosa. Al final ganó casi, pero bueno. El gran error de su equipo de campaña 19 millones de votos. No con entender, eso ganó, fíjate. Pues como dijo el clásico, haya sido como haya sido. No, yo sé, pero los dos clásicos, fíjate cómo los dos clásicos son panistas. El haya sido como haya sido de Calderón y el sospechosismo de Santiago Krill. Nos hacen falta más clásicos de otros partidos políticos, ¿no? Pero bueno, ahora, el punto es, el equipo de campaña, que también siendo formados en la élite educativa de las universidades privadas en la Ciudad de México, esa que no le gusta al Puma, entonces no logran entender a esa generación que actualmente tiene, tú tuviste aquí a uno que le dijiste camello, ya ahorita hablamos de camello. De eso, a Tolini. Okay. Pero no aquí, en la otra radio que estaba, sí. Ok. Entonces, me acuerdo, muy buena entrevista, muy interesante, muy divertida. Sí. Y un tipo singular, sin duda, parte de ese movimiento. Pero llegó con un sombrero, o sea, fíjate de lo que estás hablando de las universidades, y llega a un estilo ochentero, setentero, de que, ay, voy a Sonora y me voy a poner el sombrero y voy a creer empatía. ¿De dónde, cabrón? O sea, ya trasnochado, pues, pero bueno. No me cae mal, digo, conviví con él, buena onda, pero... ¿Cómo posiblemente? Pero sí es muy histriónico y muy hasta payasón, ¿no? Es sumamente histriónico, ¿no? Porque también surgieron modelos de comunicación distintos de a mí me quedan muchas dudas si es su verdadera convicción, la 4T, bueno, pero ese es otro tema. Entonces, el equipo de campaña no logra entender esa nueva generación
generación de la que pertenece a Tolini y otros líderes que todavía se encuentran en movimiento, incrustados en diferentes organizaciones sociales y partidos políticos de todos los colores. No logran entender esa nueva generación que piensa y siente distinto. Entonces, operan de manera tradicional, el cual ha sido un grave error de los partidos políticos tradicionales. Y llenan el auditorio. O sea, tienen que garantizar cuando se considera de manera tradicional que el éxito de un evento público político es lleno, el lugar lleno, y cuando eso es evidentemente una tontería. Entonces, llenan el lugar. Cuando los estudiantes pudieron haber sentido por lo menos curiosidad de escuchar al candidato a la presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto. O muchos de ellos irlo a cuestionar, ¿no? Como fue lo que sucedió con lo de Atenco, cuestionar, ¿no? Pero están en su escuela, están en su casa, quieren ver a su invitado y se encuentran con el auditorio lleno. Entonces me parece que ese es un primer error que provoca la inconformidad de quienes están en su casa y tienen a un invitado en casa que se adueña de la cocina y no te dejan entrar a tu propia cocina. Eso me parece que... Y jóvenes que no desean guardar silencio. Entonces empieza a crecer la incomodidad, empieza a crecer la molestia de los muchachos que si ya habían pensado en ir a cuestionar, cuestionaron y fue creciendo ese modelo porque pudiéramos pensar que Peña Nieto no era lo suficientemente inteligente, pero alguna inteligencia habrá tenido que llegó a ser presidente de México. Empieza a contestar de manera más o menos atinada los cuestionamientos que le hacen los estudiantes. Ahí están los videos para el que los quiera ver. Empieza a contestar más o menos atinado los cuestionamientos. Hasta sin que embargo, lo de Atenco, ¿no? Sin embargo, asesino le digo. Sin embargo, hasta que viene el segundo momento de una falta de preparación del equipo de campaña, ni modo que no le fueran a preguntar lo que evidentemente no querían que le preguntaran. Y más que si a lo mejor pudiéramos pensar que las autoridades hablaron con los muchachos que iban a asistir al evento y les dijeron, muchachos, va a venir, hagan lo que quieran, pero modérense. Y a lo mejor los muchachos dijeron, sí, nos vamos a moderar, pero ya una vez picados en su casa, censurados en su propia casa, pues no se moderaron. Entonces hicieron la pregunta que tenían que hacer, que evidentemente no estaba preparado el candidato para asumirla, para responderla, y en un segundo y gravísimo error de campaña responde como hubiera contestado Díaz Ordaz del 68, de lo que me siento más orgulloso del 68. Entonces resulta que Peña de lo que más se siente orgulloso es de esa violación a los derechos humanos, esa represión que se dio en Atenco, esas situaciones tan complejas, tan terribles, que ya venían de tiempo atrás, ¿no? De esos macheteros de Atenco, que se detonó, que creció con el aeropuerto. Son temas que ahí están y siguen estando, el intento del aeropuerto de Vicente Fox, ¿no? Y surgen los machetes de Atenco y después surge la represión de violaciones, terribles situaciones que se dieron en Atenco. Atenco muertos, como Ayotzinapa, como otras, como en la familia Levarón. Por supuesto que van marcando esa geografía. Pero el autoritario López Obrador, tristísima. ¿no? Es la geografía. Sí. Es Atenco, es Ayotzinapa y es la familia Levarón. Bavispe. Es la geografía. Es la geografía. ¿Cuál otro? Que se sigue marcando. Bueno, en mi maravilloso pueblo, en Tanuato, pues tenemos también una lamentable situación. Bueno, entonces detona el grito que si ya de por sí ya se empezaba a formar ese fuera, empieza los muchachos enojados, enardecidos, con justa razón ante una respuesta que dio Díaz Ordaz y que ya no tendría por qué repetirse en un político que supuestamente era joven, que supuestamente era fresco. Estoy orgulloso de lo que hice, lo volvería a hacer. Detona el fuera asesino. Acaba en los baños primero. Peña Nieto. Para protegerlo. Y viene un tercer error del equipo de campaña de Peña Nieto, quien tenía pactado una entrevista con Radio Ibero. Entonces, fíjate que es muy interesante el tema del baño, porque bueno, se vuelve un tema icónico, un símbolo, es un símbolo su visita al baño, pero pues, iba a la radio, iba a la entrevista de Radio Ibero, y antes de ir a la entrevista de Radio Ibero, pues quería ir al baño. Entonces sí pudo haber sido un refugio, pero también iba a la entrevista. O sea, yo no sé en qué momento... No, pero sí lo resguardaron en el baño. Sí, ¿no? porque de todos modos, pero él se dirigía a la entrevista.
y quería ir al baño antes de la entrevista. Entonces, también, o sea, le sirvió de un desahogo fisiológico y de un desahogo. Bueno, Entonces, a ver, nos quedan 7 minutos para entrar más bien a lo que se transformó el movimiento. Surge. Porque van luego contra los medios el movimiento. Eso me parece interesante. Necesito que me des más tiempo. Ahorita ya no lo tenemos, pero en otras intervenciones, porque bueno, ya tenemos el antecedente, ya tenemos por qué, ya tenemos. Yo insisto aquí, porque me parece muy interesante lo que se vuelca el movimiento que se va contra los medios. Y eso me parece, jamás había pasado eso y me pareció excelente, fundamental. Entonces surge este momento, esta situación, que normalmente el equipo de campaña lo quiere resolver equivocadamente a través de una comunicación tradicional, a través de los medios de comunicación tradicionales, donde al otro día señalan Enrique Peña Nieto, a pesar de un intento de boicot, un éxito en su visita a la Universidad Americana. De esquiroles, ¿qué decían? De gente infiltrados. De infiltrados. Los jóvenes universitarios dicen... Y ahí es donde viene el nombre de 132. Los jóvenes universitarios dicen de ninguna manera. Exacto. Y toman de manera natural redes lo sociales. Que ya les pertenecía. Entonces no necesitan de los medios tradicionales, toman las redes sociales YouTube. Y convocan a través de Facebook. Fíjate, ya, pero primero acuérdate que se identifican, ¿no? Ya los abuelitos, pero la convocatoria se realiza a través entre ellos, interna, a través de Facebook. Twitter, ya Twitter está muy fuerte. Pero fíjate, ahora los abuelitos que utilizamos Facebook en ese momento era una manera poderosa de convocar a movimientos sociales. Fue más poderoso el Twitter ahí, Espérame. Se convocan a hacer lo que hicieron. A hacer el video. La convocatoria surge a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de las redes sociales. Y identificándose. 132. 31. 31 es cierto. Son 131. Sí. Se presentan en el video, se identifican con su credencial y se manifiestan y son 131. Sí. Lo que da pie a algo maravilloso. Algo maravilloso donde las élites en universidades privadas más otro tipo de élites en universidades públicas se hermanan a través de las redes sociales y surge el poderosísimo Yo Soy 132 que marca agenda. Así es. Que marca agenda, tiene consecuencias. A través de las redes sociales. Tiene consecuencias, marca agenda y convoca manifestaciones. Orilla a los medios de comunicación a revertirse, ¿no? A empinarse, lo vamos a decir, a bajarse los pantalones de la estupidez que habían hecho de demeritar ese movimiento, ¿no? Hacen señalamientos, inciden en la campaña y surgen liderazgos que tienen incidencia, no solamente en redes sociales. Y luego que muchos de ellos acaban en Televisa, cabrón. Fíjate qué interesante. Y surgen y les abren un espacio de comunicación. Sí. Y surge un programa que se convierte, que se vuelve un modelo sin filtros, donde muchos líderes del Yo Soy 132, que ya incluye. Ahí sigue que Genaro, ¿cómo se llama? Genaro está en ese. Pero es Foro TV todavía y ahora sale columnista, en tercer grado también. Tercer grado, es columnista del Reforma. ¿Genaro qué se llama? Lozano. Lozano, es del Reforma. De ahí sale Atolini también. También sale. Bueno, pero en ese sin filtros surgen una generación, una nueva generación que está en el Reforma, que está en Morena, que está en las organizaciones de los cívicos, que está incidiendo desde diferentes frentes de forma plural en la sociedad mexicana. Ese fue, Aarón, el último, hace 10 años, están cumpliendo 10 años del último gran movimiento estudiantil en México, surgido donde no le gusta el Puma, lo que en la Ciudad de México. Hacia dónde se volca. Ellos decían por la democratización de los medios. No sé qué quieren decir democratización. Por la de democratización, los medios, pero y por la apertura en momentos de campaña porque en ese momento acuérdate que estaban controladísima la publicidad de las campañas por los medios de comunicación. Sí. Ellos querían democratizar la información de las campañas de una manera general, de una manera abierta, pero sobre todo querían ellos tener una incidencia y una participación directa. Las mentes brillantes de los medios tradicionales que así pues, les decimos, aunque a lo mejor no les debamos decir así, les abrieron el espacio y ellos lo tomaron, de alguna manera los captaron y están captados y están haciendo su labor, algunos mejor que otros. Tú tuviste aquí tus encuentros con Atolini en diferentes partidos, en diferentes organizaciones, en medios de comunicación, pero
me parece que sí tuvieron una incidencia directa en modificar ese puntaje que tenía Peña Nieto en esa campaña. Creo que me parece que desencanta a una generación importante que pudieron haberse identificado en algún momento con él, y también tiene una incidencia directa en la forma de comunicar de esa generación que incide y provoca y convoca a través de las redes sociales y sigue inserta en los medios de comunicación, opinando, haciendo política y haciendo lo que les gusta. A mí lo que me parece grave, lo que me parece lamentable, es que en este momento no haya ni siquiera algo similar. Después de 10 años no existe, no hay. El último intento fue el CIDE, pero no escaló, pero no existe, no hay una generación que levante la voz. Hay una réplica en varios estados del Yo Soy 132, incluso aquí Sonora no fue la excepción, y hubo algunos chavos acá de la Unison, ¿sí?, que replicaron y se adhirieron a ese movimiento, tomando también el nombre. Y por ejemplo de ahí surge un Tirso Amante, por ejemplo. Sí, claro. Andaba ahí, sí, Alonso sí. Tadei, me acuerdo que es sobrino de Jorge Tadei, está, no recuerdo en qué cargo ahorita está. Tirso, director de Radio Sonora. Sí, Radio Sonora. Alonso Tadei, híjole, no recuerdo en qué área está del gobierno del estado. Celeste Tadei, que hija de Jorge Tadei, que ahora es diputada local. Pero, fíjate, Morena y Morena. Sí, de Morena. Pero no sé cuál fue aquí aquí tú acabas de señalar, ¿no? El 132, el original, el que surge allá en Ibero. Llega, irrumpe y orilla a los medios a que se abran un poco. Bueno, se abrieron, les dieron su programa de televisión. Hasta les dieron el programa de televisión. Pero aquí, ¿qué sucedió? Ahorita te nombro algunos que, van en Morena, ¿no? Sí, bueno, son jóvenes que siempre estuvieron identificados con la izquierda, ¿no? Ahorita Tirso Amante, por ejemplo, es director de un medio de comunicación. Fíjate que sería muy interesante invitarlo para que nos diga qué impacto en el ejercicio de su función pública y qué de ese momento que lo detonó a participar en acciones políticas siguen vigente en su ejercicio real. Sería muy interesante ver. Sí. O sea, el desplegado que hicieron, el manifiesto que señalaron, donde hablaban de la apertura y democratización de los medios de comunicación, entre otras cosas. Vamos a ver que sería muy interesante que una persona de Sonora que se identificó con ese movimiento y se manifestó a favor de ese movimiento y que tuvo algún tipo de incidencia, ahora que es un actor en la práctica con sueldo y con responsabilidades, que nos diga de ese momento que lo aplica. En los medios de comunicación. En ese momento aquí no se democratizó nada, los vicios siguen así. Bueno, ¿y por qué no le preguntamos a Tirso y que él nos diga si él resulta? Vamos a sería un ejercicio sumamente interesante que alguien que surge de ese movimiento, que alguien que precisamente es detonado por los medios tradicionales de comunicación y que ahora dirige un medio de comunicación, nos diga qué sigue vigente en su actuar. Mira, vamos a una pausa, no llega para que te des, que te sirvas con la cuchara grande, Salvador, todavía no llega Héctor Contreras, vamos a una pausa y continuamos. Todavía hay carnita con este tema que se puso sabroso. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. No le cambie.